Wifinucham. Relatos mapuches antiguos. Fachi Wifinucham, alcuimon pupichiquelo, alcuñen caas quintuñen. Cupaica raquisantaimun, mi alquilen. Escuchen, niños y niñas, este relato antiguo. Miren con atención y piensen en lo que escuchan. Wangulen, relato de la estrella. Quiñe. Cuentan los antiguos que en épocas inmemoriales habitaban en el Ayungüeno, confines del universo, un gran espíritu poderoso, Futanyen, que vivía con otros espíritus menores, pero algunos de ellos disputaron su dominio. Entonces Futanyen se enojó y junto a los demás espíritus mayores escupieron a los otros y los lanzaron violentamente al vacío. Algunos espíritus quedaron atrapados en las rocas, otros siguieron trabajando arduamente, explotando como fuego. La explosión tuvo tal efecto que los fuegos quedaron en el Wenumap como estrellas brillando. Kul. Wanglen, un espíritu menor, quedó tomado en una de sus puntas, al borde de caer desde el Ayungüeno, lo que compadeció a los espíritus mayores, quienes la tomaron y se la llevaron, decidiendo transformarla en mujer. Meli. Es así como Wanglen, transformada en mujer, desde lo alto fue lanzada al Nagmap, que es la tierra. Se aturde y queda profundamente dormida. Quecho. Al despertar, ve que el espacio era árido y lúgubre. Entonces se pone a llorar y de sus lágrimas brotaron Lafken, lagos y Leufu, ríos. Luego caminó por el espacio haciendo sangrar sus pies y de esa sangre brotaron flores, pasto y toda vegetación. Cayo. Un día los espíritus mayores llamaron a Antu, Sol, y a Crien, la luna. Les preguntaron qué podían hacer porque ella estaba sola. Entonces Antu hizo un hijo que fue dejado como hombre, lanzado al vacío y quedó aturdido al caer en el Nagmap, que es la tierra. Y su madre Crien salió de noche a cuidar el sueño abriendo una ventana en el cielo. Regla. Wanglen encontró al hombre y lo despertó con su armónico canto. Luego ambos se pusieron a cantar y a jugar, y así comprendieron que juntos podían aprender a vivir en el Nagmap, que es la tierra, con todo electrofilmoñen, con toda forma de vida, donde Crien regiría el ciclo reproductivo y Antu el ciclo de maduración. Femtepuan Fachi Kui Finutran. Así termina este relato antiguo.